Entrevista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 26 minutos, 6 con 26 minutos. Vamos a darle la bienvenida al concejal Andrés Campaña, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Hablemos de este plan emergente económico en Quito. Ha dicho el alcalde que se va a planificar o a ejecutar medidas con objetivos y con temporalidad, tomando en cuenta el antecedente del 9.4% de desempleo en lo que va del 2024, menos 3% en la caída de ventas, porcentaje comparado con el año anterior, menos 2.2 de caída del Producto Interno Bruto en la economía nacional y menos 2% de la caída del crédito de los bancos privados. En realidad que la ciudad no es ajena a la crisis que es generalizada en todo el país. Y por ello se proponen medidas inmediatas, concejal Campaña, y hablan de un plan de empleo por plazo inmediato a propósito de las fiestas de Quito, el FON Quito y Parques y Jardines, con montos de 2.6 millones, 1.900.000 dólares. ¿Qué decir frente a esto? Buenos días. ¿Posible? Buenos días, querido Hernán. Un saludo muy especial a todos quienes conforman FM Mundo y fundamentalmente a su audiencia en este inicio del día. Yo quiero complementar con algunas cifras que daba la semana pasada el informe Quito Cómo Vamos de la situación económica. En este aspecto yo quiero mencionar que a la ciudadanía, cuando se le pregunta cuál es el estado de su economía familiar, para el 40% la economía familiar ha empeorado, mientras que solamente para un 12% la economía familiar ha mejorado. Cuando se le pregunta a los quiteños, a las quiteñas si ha tenido problemas en el pago de algo tan básico como la vivienda, el 49% tiene problemas de pagos a la vivienda. Hay un dato cada vez más alarmante: el 8% de los quiteños no comen 3 veces al día, y el otro porcentaje que come 3 veces al día, una parte muy sustancial, no come proteína, ni come caliente. Entonces, eso da cuenta de la situación en la cual está pasando el país. Y estas cifras, por ejemplo, si vamos a administraciones zonales como la Manuela Sanz, llegan a ser tan alarmantes que superan el 14% de la población que no come 3 veces al día. Y claro, también está de por medio, ¿qué tan fácil es conseguir trabajo en Quito? El 90% dice que no es fácil conseguir trabajo en Quito. ¿Qué tan fácil es emprender en Quito? El 71% dice que no es fácil emprender en Quito. Frente a eso, enhorabuena, me parece que se han dado una serie de buenas intenciones por parte del alcalde para apalear, morigerar los efectos de la crisis que actualmente vive la ciudad. La crisis se comprueba cuando evidenciamos información que da cuenta que Quito ya era la ciudad con mayor nivel de desempleo del país. El año pasado cerramos con una vergonzosa cifra del 8% y ahora eso se ha incrementado hasta el 9%. Y a ello hay que sumar que el restante porcentaje en su mayoría se trata de empleo no adecuado. Es decir, un empleo que no cumple con las condiciones mínimas, es decir, un empleo que, por ejemplo, no gana ni siquiera el salario básico unificado, de tal forma que la situación por la cual atraviesan los quiteños, las quiteñas, es realmente compleja. Y frente a eso, evidentemente, había que tomar medidas. Nosotros hemos venido desde el Consejo Metropolitano y desde la comisión de la cual formo parte, junto a los colegas Wilson Merino, Analia Ledesma, insistiendo en una serie de medidas. Algunas de ellas veo que el alcalde las ha recogido, otras no las recogió. Sin embargo, tenemos la expectativa, la esperanza de que estas buenas intenciones del alcalde se conviertan en realidades tangibles. Más aún cuando tenemos un municipio cuya área, cuyo sector de desarrollo económico y productivo estaba muy venido a menos, y tenemos serias dificultades en las instituciones que conforman el sector desarrollo económico y productivo de la ciudad. Ahora, nos dicen que
Hay 9 medidas emergentes que van a, digamos, reducir en cifras al menos ese impacto que tienen los ciudadanos quiteños en cuanto a la economía. Han puesto medidas a plazo inmediato, por ejemplo, ahí mencionan plan de empleo emergente. Hablan de la ejecución del presupuesto noviembre-diciembre de 2024, cuando sabemos que el municipio en algunas administraciones no ha gastado la totalidad de los presupuestos. Y entonces, de estas medidas a plazo inmediato, que hablan de un plan de ferias, hablan del plan de empleo emergente, a propósito de fiestas de Quito, Fonquito, parques y jardines, y nos dan unos rubros. ¿Qué significa esto? O sea, ¿en qué le beneficia a la gente todo esto? Bueno, hay algunos elementos que le va a beneficiar a la ciudadanía. Por ejemplo, en el Acuerdo Quito, en donde participaron varios actores de la ciudad, uno de los temas que se hizo hincapié es que, por ejemplo, la competencia de parques y jardines, mejorar los parques y jardines de nuestra ciudad que superan los 1.600, podría ser asumida por el sector de la economía popular y solidaria para dinamizar la economía local. Uh-huh. Esa es una buena intención. ¿A quién genera, por ejemplo, ahí trabajo o empleo? A las asociaciones, a los barrios. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Actualmente ya existe normativa que señala que el 10% de las compras públicas que realiza el municipio de Quito tiene que hacerse al sector de la economía popular y solidaria. Con corte al tercer trimestre de este año, recién se había comprado la economía popular y solidaria el 2%. Entonces, fíjense que muchas veces... ¿Y eso por qué es? Desde la institucionalidad se alega de que hubo una sentencia malhadada, ciertamente, de un juez en un cantón de la costa que prohibía que se realicen ferias inclusivas, que es un mecanismo para realizar compras públicas de la economía popular y solidaria. Sin embargo, hay varios mecanismos para realizar procesos de contratación y ciertamente pudo haber afectado, pero no en una magnitud en la cual se incumple en un 8% las compras de la economía popular y solidaria. Ponen un tema que nosotros le debatimos mucho en el Consejo Metropolitano, es la organización de las fiestas de Quito. La organización de las fiestas de Quito significa una inversión de $2.600.000. Y ciertamente las fiestas ayudan a dinamizar la economía local. Pero había mucho malestar en nuestros gestores culturales, porque no fueron tomados en cuenta. De los 362 artistas que van a participar, 344 son nacionales. Pero en promedio, cada artista nacional tiene una remuneración por su participación en las fiestas de Quito de $2.400. Y como contrapartida, tenemos 18 artistas internacionales que cada uno de ellos, como compensación, gana más de $31.000. Entonces, finalmente nosotros sí estamos trayendo artistas internacionales importantes como Molotov, por ejemplo, pero esos recursos se van fuera del país. Esos recursos no se quedan en la economía local y ayuda a dinamizar a nuestros gestores culturales, a la economía del barrio. Otro de los temas que se ha hablado mucho y que no tuvimos el apoyo que requeríamos es el tema de descentralizar los grandes eventos. Yo recuerdo, y usted también recordará, querido Hernán, en nuestra niñez se hacían eventos en todos los barrios, claro. Y eran eventos muy afamados. Yo vivía en la avenida Machala y había el Machalazo, por ejemplo, o el Chavezazo en el sur, o el Vaquerazo también en el norte. Y entonces, ¿cómo mejor no apoyar que se dinamice la economía barrial, la economía familiar, en vez de estos grandes eventos? Entonces es otra visión de cómo dinamizar la economía. Mucha gente no sale a las fiestas por, primero, el tema de la seguridad, segundo, el tema del transporte, tercero, el tema de la aglomeración y la desorganización que es en los grandes eventos, ¿no? Uno no quiere ir a apretarse ahí. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero una gran cantidad de gente que no, por la aglomeración que implica, el empujón, la desorganización. Ciertamente es así, y nosotros, al menos desde la postura que yo tengo, creo que es importante regresar a nuestras tradiciones, dinamizar la economía de los barrios, apoyar la Eso buena no está en el plan.
Eso no está en el plan. Por ejemplo, ese es un tema que no se lo recogió. Es más, este es un tema que se lo planteó en el Consejo Metropolitano. Nosotros como comisión lo habíamos llevado a cabo, un debate previo, se lo planteó en el Consejo Metropolitano, pero tuvimos apenas 5 votos a favor y 20 de los 22 miembros del Consejo Metropolitano, y evidentemente el bloque del alcalde, que es mayoritario, rechazó esta postura. En las medidas a corto plazo se habla de arreglar el tema del LUAE y el permiso único de comercio autónomo PUCA. ¿Esto cómo beneficia? Importante mencionar, hoy tenemos un grave problema y va ligado precisamente a la ausencia de control. Tenemos una agencia de coordinación distrital del comercio que para este año tenía de presupuesto $7 millones. Luego le redujeron a $6 millones, de los cuales apenas ha ejecutado el 10% de su presupuesto. La agencia tiene como función controlar el trabajo autónomo y el comercio minorista. Las calles de nuestra ciudad, y es evidente que por la situación económica, están inundados de informalidad. Entonces, frente a eso, una acción necesaria es entregar el permiso único de comercio autónomo, la PUCA. Sin embargo, también hay que ser conscientes que lo que estamos haciendo es poniendo paños de agua fría a un gran problema. El problema es que se están perdiendo empleo adecuado, eso demuestran las cifras, y a cambio ese empleo adecuado están migrando al empleo no adecuado a través del trabajo autónomo y el comercio minorista. Y entonces tenemos una mala calidad del empleo que no cumple con los derechos laborales, que no cumple con la seguridad social, pero que finalmente es una forma de sobrevivir. Y se están entregando entonces estas PUCAs. Pero también hay un tema que es importante, es que estas PUCAs no pueden ser entregadas de forma discriminada, sino que las PUCAs tienen que permitir cumplir ciertas condicionantes, como por ejemplo, si vamos a expender alimentos, que ese expendio de alimentos garantice condiciones de inocuidad. Algunos elementos básicos como aquello. Entonces, estos son los elementos que están en debate precisamente. Si no pagan regalías hasta marzo, caduca de pleno derecho la PUCA, dice beneficiarios 5.500 comerciantes. En Quito, las PUCAs han crecido en más de un 20% en el último año, es decir, eso da cuenta de la cantidad de personas que se han incorporado a la economía informal y evidentemente se busca darle alternativas, pero no nos deja de preocupar que el problema de fondo es que no hay fuentes de trabajo digno. Han planteado también dentro de este plan emergente formas de pago en el ámbito del control a corto plazo, ¿no? Es decir, personas naturales que fueron declaradas como infractores en la LUAE podrían extinguir la multa mediante trabajo comunitario hasta 4 salarios básicos unificados. ¿Qué tipo de trabajo comunitario? De hecho, actualmente la normativa ya prevé que cuando se incumple una infracción a una ordenanza, se pueda realizar trabajo comunitario. El trabajo comunitario se calcula en base a la hora equivalente al salario básico unificado, recordando de que el salario básico unificado significan 40 horas de trabajo semanal. Entonces se calcula aquello y en función de ello se sustituye. En vez de pagar una multa del salario básico unificado, pues me dedico a trabajar 40 horas a la semana durante el mes, para poder cubrir esa infracción. Es importante en tanto y cuanto se organice de forma adecuada el trabajo comunitario y realmente sirva pues para beneficio de la ciudad. Y creo que hay algunos buenos ejemplos que se los puede hacer. En este momento vivimos la crisis energética, muchos semáforos están apagados, entonces sería importante que a través del trabajo comunitario, después de una capacitación, infractores de tránsito sean quienes ayuden, por ejemplo, a los agentes metropolitanos de tránsito al control del tránsito, y en vez de tener hoy día personas que también buscan un ingreso a través del servicio en cada una de las esquinas de nuestra ciudad.
Muy bien, concejal Campaña, muchas gracias por hablar y explicar esto del plan emergente lanzado por el municipio de Quito. Ojalá y con las festividades, de alguna u otra manera, como están las cosas, se mueva la economía, sobre todo para los sectores más necesitados. Muy gentil, Andrés. Muchas gracias, querido Hernán. 6 de la mañana, 40 minutos, 6:40.